Hola amigos, en la lección de esta semana, que lleva por título El Evangelio y la Iglesia, analizaremos Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 10. Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. Pablo presenta un contraste entre vivir conforme a los deseos de la carne y vivir siendo guiados por el Espíritu. Y ahora aquí en el capítulo 6, a los que son guiados por el Espíritu, el apóstol los califica de espirituales y de algún u otro modo continúa describiendo lo que realmente significa vivir por el Espíritu, lo que significa ser un cristiano espiritual. Y esto lo deja en evidencia al expresar claramente el tipo de relación que se debe tener especialmente en la iglesia. Ya algo había adelantado Pablo al respecto cuando en el capítulo 5 y versículo 15 advierte: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y al finalizar el capítulo 5 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Versículos 25 y 26. Y ahora, en el capítulo 6, versículo 1, continúa aconsejando: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De este texto podemos destacar dos palabras. Número 1, la palabra sorprendido. Y número 2, la palabra restaurar. La frase si alguno fuere sorprendido en alguna falta se puede entender de dos maneras. Número 1, cuando un creyente sorprende a otro creyente en el acto de alguna falta, pues la palabra sorprendido significa literalmente detectar o descubrir. Y número 2, cuando el propio cristiano es superado por algún comportamiento no apropiado, ya que la palabra traducida como falta o pecado proviene de la palabra griega paraptoma, la cual no se refiere a un pecado deliberado, sino más bien a un error, un tropiezo, un paso en falso. Frente a ambos casos, con estas palabras Pablo explica cómo debe reaccionar un cristiano guiado por el Espíritu cuando otro creyente cae en algún tipo de comportamiento pecaminoso. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que si usted sorprende a un hermano cometiendo alguna falta, debe tener dos actitudes. Número 1, debe tener una actitud de autoevaluación o autoanálisis, de introspección. Debe pensar que usted también podría caer en tentación y que en ese caso seguramente a usted le gustaría tener el apoyo de los demás y no la condenación. La palabra traducida considerándote significa literalmente mirar detenidamente o prestar cuidadosa atención a. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que hay que estar alertas, vigilantes, no sea que el pecado también lo tome a uno por sorpresa. Es interesante que para resaltar este punto, Pablo hace un giro gramatical en este texto, pues pasa de una expresión plural, es decir, la segunda persona plural, vosotros, a una más individual, cuando dice considerándote a ti mismo, es decir, usa la segunda persona singular. Por lo tanto, en este punto, no se trata de una advertencia general que se aplica a la congregación como un todo. Es una advertencia personal dirigida a cada persona dentro de la iglesia. Número 2. Lo segundo que pide Pablo es restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre, es decir, no con críticas o con un espíritu superior, de forma orgullosa. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que el cristiano que vive de acuerdo al Espíritu debe poner en práctica la regla de oro enseñada por Jesús, que dice: haz con los otros
lo que quieres que hagan contigo. Aunque esto no justifica de ninguna manera el error de la persona, es indudable de que Pablo no se está refiriendo a un caso de pecado desafiante. Pablo exhorta a restaurar al hermano. Y es interesante que la palabra griega usada por Pablo y que aquí se traduce como restaurar es katartizo y literalmente significa enmendar o poner en orden. Esta palabra también es usada en el Nuevo Testamento cuando se habla de remendar redes de pescar, como aparece en Mateo 4:21. También se usa en el griego clásico cuando se refiere a describir el proceso de poner en su lugar un hueso roto por parte de un médico. Así es que lo que está diciendo Pablo es que del mismo modo en que no abandonaríamos a otro creyente que se cayó y se quebró el hueso de una pierna, del mismo modo deberíamos cuidar delicadamente a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que pueden llegar a tropezar y caer en su vida espiritual. Es decir, un cristiano guiado por el Espíritu no debe tomar la actitud de juez, sino de restaurador. Además, aquí se debe destacar que Pablo pide que la restauración sea con un espíritu de mansedumbre. Y considerando que en Gálatas 5:26 ya había advertido en contra de la vanagloria, esto sugiere que la advertencia es a no creer que de algún modo son espiritualmente superiores a aquellos a quienes están restaurando. Y en realidad, esto es muy importante, amigos, pues uno de los mayores peligros de la vida cristiana es el sentimiento de orgullo espiritual que nos hace pensar que somos de alguna manera inmunes a cometer ciertos tipos de pecados o que somos mejores que otros. Pero en realidad, todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa, una naturaleza que se opone a Dios. Pero además de restaurar al caído, Pablo exhorta a ayudar a los que deben soportar cargas, dice el versículo número 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que Pablo también le pide a los cristianos espirituales, los que andan conforme al Espíritu, que ayuden a los que están pasando por momentos difíciles y están llevando pesadas cargas. El deber del cristiano es ayudar a su hermano a sobrellevar esas cargas, ya sean problemas o dificultades, enfermedades físicas, crisis familiares, desempleo o una infinidad de otras cosas. Así que todos tenemos cargas que sobrellevar, incluyendo las cargas de la tentación y caídas morales, como sugiere el versículo 1. Pero cuando Pablo dice sobrellevad las cargas los unos a los otros, eso también incluye a que aceptemos que otros nos ayuden a nosotros a llevar nuestras cargas. No es solo que yo ayude, sino que permita que también me ayuden. Es una relación mutua. Pablo condena la actitud de autosuficiencia como orgullo humano cuando rehusamos reconocer que también tenemos necesidades y debilidades. Además, es la forma que Dios tiene de consolar a sus hijos mediante nuestras acciones bondadosas, según lo sugiere 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 6, cuando dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Por otra parte, Pablo dice que esta es la forma práctica de cumplir la ley de Cristo, lo que significaría que al llevar las cargas de otros, estaríamos o deberíamos seguir el ejemplo de Jesús, practicar los principios usados por Cristo en su relación con los demás, tales como el amor, la misericordia y la compasión. Pero no hay que pasar por alto que, de acuerdo al contexto, también podría referirse al resumen que Jesús hizo de la ley moral cuando dijo que el mayor mandamiento era el amor a Dios y el segundo era el amor al prójimo. Pues, de alguna manera, ya había hablado de esto antes en el capítulo 5 y versículos 13 al 14. Al llevar las cargas de otros, no solamente estaríamos siguiendo las pisadas de Jesús, sino también estaríamos cumpliendo la ley moral, la ley de la libertad, como la califica el apóstol Santiago.
Un punto importante a explicar es el concepto de carga que aparece en el versículo 5, pues habría una aparente contradicción con la orden del versículo 2 de sobrellevar las cargas de los otros con la del versículo 5, que afirma que cada uno debe llevar su propia carga. La verdad es que esta aparente contradicción se puede resolver fácilmente desde el punto de vista gramatical, pues la palabra carga del versículo 2 es la traducción del término griego varos, que se refiere a una carga pesada que debe llevarse una larga distancia. Entre tanto, la palabra usada en el versículo 5 es fortión y se refiere a la carga de un barco o a la mochila de un soldado o incluso a un niño en el vientre. Esto significa que las cargas del versículo 2 pueden dejarse a un lado y que alguien nos puede ayudar a trasladarlas o a sostenerlas. Pero las del versículo 5 no, pues estas se refieren a las cargas que solamente la propia persona debe y puede llevar, como por ejemplo una conciencia culpable, el sufrimiento y la muerte. Para este tipo de cargas debemos depender únicamente de la ayuda de Dios y del ofrecimiento que Jesús hace ahí en Mateo capítulo 11 y versículo 28. En el versículo 3, Pablo nos dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, si uno piensa o se cree un cristiano verdadero, un cristiano guiado por el Espíritu, pero no vive de acuerdo a la ley de Cristo y en vez de ayudar a los otros, tiene una actitud condenatoria, Pablo dice, se engaña a sí mismo. Así que, dice el versículo 4, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Frente a lo anterior, Pablo recomienda que cada uno haga un autoanálisis respecto a cómo está viviendo realmente su cristianismo y si en honestidad llega a la conclusión que está viviendo de acuerdo a las recomendaciones del Señor, es decir, que anda conforme al Espíritu, que se relaciona con los demás conforme a la ley de Cristo, entonces puede gloriarse de sí mismo y no compararse con los otros para sobresalir. En el versículo 6, Pablo dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo que está planteando Pablo en este texto es que así como todos tienen que llevar cargas, también todos tienen algo bueno que compartir con los demás, tanto el que es enseñado como el que enseña. Finalmente, Pablo llega al centro de su argumento. Presenta una realidad ineludible, la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha es clara y sencilla, fácil de entender y fácil de ver en la realidad, porque simplemente dice: todo lo que se siembra, se cosecha. Y esto, amigos, es una ley tanto física como espiritual. Y el que piensa lo contrario, simplemente se autoengaña. Textualmente leemos: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y amigos, como el contexto es el antagonismo entre la carne y el Espíritu, Pablo, aplicando la ley de la siembra y la cosecha, dice que el que siembra para su carne, de la carne segará, y el que siembra para el Espíritu, su cosecha será la vida eterna. Según James Dunn, un equivalente moderno es que somos libres para elegir, pero no somos libres para elegir las consecuencias de nuestras decisiones. Pablo nos exhorta a tener una buena siembra para tener una buena cosecha. ¿Y qué mejor cosecha que la vida eterna? Así que Pablo dice: siembren, siembren, siembren. En el versículo 9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no
desmayamos. Es decir, debemos tener una vida cristiana productiva, una vida de siembra para cosechar en el momento oportuno. La vida del cristiano no es infructuosa, porque es una vida dirigida y guiada por el Espíritu Santo. La exhortación final o conclusión de esta parte del argumento paulino es que sigamos sembrando para el bien, porque si continuamos en esto, sin cansarnos, sin desmayar, llegará el momento de la cosecha que corresponde al bien. Si sembramos lo bueno, lo correcto, segaremos lo bueno y lo correcto. Y en el versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí Pablo dice que parte de nuestra siembra tenemos que hacerla mayormente en relación a nuestros hermanos en la fe. Y esto va muy a tono con el dicho popular que dice, la misericordia comienza por casa. Si bien es cierto, a todos debemos hacerle el bien, debiéramos dar prioridad a nuestros hermanos de iglesia. Finalmente, amigos, como conclusión del estudio de hoy, podemos decir que, número 1, en el capítulo 5, Pablo había exhortado a que como hijos liberados por Cristo, tenemos que andar conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. En segundo lugar, plantea que hay una gran diferencia entre vivir conforme a la carne que vivir conforme al Espíritu. Y esto se manifiesta en los frutos que se verán en la vida de la persona. Si anda conforme a la carne, los resultados serán adulterio, lascivias, enemistades, pleitos, celos, etc. En cambio, vivir de acuerdo al Espíritu significa una vida de amor, paz, gozo, paciencia, bondad. Número 3. El vivir guiados por el Espíritu también implica tener una relación de amor y misericordia con nuestros hermanos en la fe. 4. Por ejemplo, si algún hermano es sorprendido cometiendo alguna falta, en vez de condenarlo, criticarlo y acusarlo, la actitud de una persona guiada por el Espíritu es ayudarlo, es intentar restaurarlo de una manera bondadosa, suave, mansamente y no con dureza, de modo que la persona se sienta apoyada para salir adelante y no rechazada como un pecador indigno de recibir misericordia. Número 5. El cristiano guiado por el Espíritu es una persona que sigue los consejos de Cristo. Por una parte trata a los demás como le gustaría que lo trataran a él en las mismas condiciones, y por otra está dispuesto a sobrellevar las cargas de los otros siguiendo el modelo de Jesús. Número 6. El cristiano guiado por el Espíritu debe ser consciente de la ley de la siembra y la cosecha. Por ese motivo, no se debe cansar de hacer el bien. En otras palabras, no se debe cansar de sembrar el bien, porque a su tiempo cosechará el bien, pues la ley de la siembra siempre se cumple. Todo lo que el hombre sembrare, cosechará, dice Pablo. Y número 7, además, será un cristiano dispuesto a no solamente a evitar las críticas y la condenación, sino a hacer el bien a todos, pero mayormente a sus hermanos en la fe. Esto es todo por ahora, amigos. Dios les bendiga y guarde, y que su Santo Espíritu pueda guiar vuestras vidas cada día y en todo momento, para que todos juntos vivamos como verdaderos hijos de Dios, amados y justificados por la fe en Jesús.